Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie, ¿verdad? Que estamos caminando hacia el evento de la cruz y la resurrección, que estaremos celebrando a finales de abril. Así que queremos usar el Evangelio de Marcos para llevarnos hacia ese clima de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el día 14. Y el día viernes tendremos nuestro culto de Viernes Santo y el día domingo, el día de la resurrección. Y el Evangelio de Marcos nos va a ir guiando hacia la cruz. Por eso hemos titulado esta serie La cruz, ¿verdad?, del Rey. Y hoy vamos a ver cómo Marcos comienza su Evangelio, o cómo Marcos comienza el Evangelio que él lo proclama y lo declara de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que he titulado este sermón El comienzo de las buenas noticias. Como seres humanos, cada uno de nosotros, durante toda nuestra vida, nos hemos hecho muchas preguntas. Cuando yo tenía mis hijos pequeñitos, y muchos de ustedes los tienen, se dan cuenta que ellos nos hacen muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde aquello? ¿Y dónde aquello? ¿Cómo surgió esto? ¿Y cómo apareció lo otro? Y constantemente nos hacían preguntas y nos volvían al punto que nos volvían locos con tantas preguntas. Así que somos seres humanos que nos hacemos preguntas. Y comenzamos desde antes de aprender a tratar de descubrir nuestro mundo y nos hacemos preguntas por qué nuestro mundo es así. Cuando vamos creciendo, cuando vamos desarrollando nuestra mente intelectual, pues vamos haciéndonos preguntas un poco más profundas. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay guerra? Etcétera, etcétera, etcétera. Constantemente usted y yo nos estamos haciendo preguntas. Tantas que nos hacemos desde cuando salimos de nuestro trabajo, de nuestras casas hacia el trabajo, preguntamos ¿por qué hay tanto tráfico en Hialeah? ¿Por qué hay tanto tráfico por aquí cerca de la 57? ¿Por qué no me alcanzó el dinero el mes pasado? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué tengo tantas necesidades? Y constantemente nos hacemos preguntas tras preguntas. ¿Por qué nos pasa lo que nos ha pasado? ¿Por qué han dicho eso de mí? ¿Por qué han hecho eso contra mí? Constantemente nos estamos haciendo preguntas. Y el Evangelio de Marcos es un evangelio que hace preguntas. Y una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos nosotros es referente a Jesús. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio muy rápido, pero que nos confronta constantemente, diariamente a una persona. Él quiere revelarnos a una persona, quiere contarnos la historia de una persona que en nuestra vida cotidiana tenemos que enfrentarnos a Él y hacernos preguntas referente a Él. Y Marcos nos hace 3 preguntas durante todo su evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Y nos lleva a una decisión. ¿Tenemos que seguir a Jesús o tenemos que rechazar a Jesús? Marcos es así de radical. Y Él nos presenta este evangelio para nuestras vidas, confrontarnos día tras día en nuestras vidas, que nosotros estamos en esa pregunta constante, o decido por Jesús o voy en contra de Jesús. El evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió de los 4 evangelios. Y hace preguntas dentro de este evangelio que nunca te deja ni a ti ni a su audiencia original a quedarnos en una forma neutral, paralizado, sin saber qué vamos a hacer. Marcos nos pone entre la espada y la pared constantemente durante la narración de su evangelio, que tenemos que hacer algo con Jesús en nuestras vidas. O lo amamos o lo odiamos, o creemos en Él o lo rechazamos, o lo ignoramos o lo seguimos. Constantemente durante estos capítulos del libro de Romanos vamos a estar viendo cómo Marcos día a día, constantemente nos confronta con una persona que se llama Jesús. Así que tenemos que responder desde que nos levantamos, ¿quién es Jesús para mí en este mundo que ahora salgo a la labor, que ahora salgo a las escuelas? ¿Quién es Jesús para mí? Constantemente Marcos nos dice, ¿qué dice Jesús acerca de mi naturaleza? Marcos nos dice, ¿qué ha hecho Jesús constantemente por nosotros? En cada momento de nuestras vidas, Marcos nos lleva a tomar esa decisión que hoy tengo que decidir por Cristo.
y tengo que enfrentarme a ese gran evento que es la cruz. Y al encontrarme con ese evento de la cruz, no tengo otra opción, dice el Evangelio, que seguir a Jesús o ignorar el evento de la cruz. Por eso, él comienza este Evangelio hablándonos de una persona, que es Jesús. Por tanto, Marcos nos enseña a cada uno de nosotros y a su audiencia original que nuestra fe está enraizada en una persona. No es una filosofía, no es un pensamiento abstracto, es una persona real. Es una persona que vivió, que puso sus pies sobre esta tierra y caminó en medio de esta tierra y en medio de esta creación continúa viviendo aquel que nos presenta constantemente Marcos en su evangelio. Así que no es un personaje ficticio, es un personaje real. Él nació en Belén, vivió en medio de los hebreos, en medio del pueblo de Israel. Él hizo todo lo que hizo para que nosotros, a través de esta historia de la redención, pudiéramos también un momento enfrentarnos a este personaje que Marcos le llama Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es hermoso este evangelio cuando usted lo estudie, lo lee. Y así que durante este mes usted va a estar leyendo conmigo el evangelio de Marcos. Porque Marcos, a través de sus historias, que no son muy largas, no son muy detalladas sus enseñanzas como lo hace Mateo, ni como lo hace Lucas, que narra muy descriptivamente los eventos. Él es muy rápido. Él quiere que nosotros tomemos una decisión radical totalmente por Cristo Jesús. Y no cabe duda que Marcos, a través de su evangelio, al comienzo de su evangelio, ya nos está hablando de esa obra de santificación a través del poder de su Espíritu Santo. Por tanto, nadie que lea el evangelio de Marcos puede seguir siendo igual si Dios interviene en su vida. Si el evangelio se hace vida en la vida de una persona, Marcos nos enseña a través de la revelación de Dios que no podemos quedarnos con las manos cruzadas, que no podemos seguir siendo la misma persona, que el evangelio cambia mis pensamientos, el evangelio cambia mi corazón, el evangelio cambia la forma en que yo enseño a mis hijos, el evangelio cambia la forma en cómo yo me relaciono con la gente, el evangelio cambia la forma en que yo me relaciono en mi matrimonio, el evangelio cambia toda mi cosmovisión, cómo yo veo al mundo en el cual yo vivo. Y hacia ese punto, Dios, a través de este evangelio, quiere llevar a su audiencia y nos quiere llevar a nosotros. Sin Jesús, sin su obra, todo lo que nosotros creemos está vacío y no tiene sentido. Marcos comienza entonces con el evangelio, no narrándonos el advenimiento, el nacimiento de Jesús. Marcos se lanza inmediatamente hacia su audiencia y se lanza hacia nosotros inmediatamente, hablándonos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el mundo que no cree? ¿Quién es Jesús? Y él comienza hablándonos y respondiéndonos la primera pregunta de su evangelio. ¿Quién es Jesús? Y Marcos declara cuál es la identidad de Jesús. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Unas palabras muy sencillas, tal vez para nosotros que estamos distantes miles de años, ¿verdad?, de esta revelación de Dios. Pero si nos fuéramos a la mente de la audiencia de Marcos, cuando Marcos comienza a narrar que el comienzo del evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué habrán entendido la audiencia de Marcos? Bueno, la audiencia de Marcos automáticamente tuvo que pensar en ese primer libro del Génesis, cuando Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Marcos le está diciendo a su audiencia, ese Dios que creó el cielo y la tierra en el principio es el mismo Dios que ha creado ahora un evangelio a través del Hijo de Dios, que no está basado en una creación humana, sino que está creado en una relación entre Dios y el hombre. Es el evangelio que cambia y que transforma nuestras vidas. Y Marcos nos dice que este evangelio divide al ser humano en dos grupos: en los que creen
y en los que no van a creer en el Evangelio. En aquellos que Dios por su gracia permitirá que crean. Por su gracia serán transformados a través de ese hermoso evento que más adelante Marcos nos va a narrar en la cruz del Calvario. Pero va a haber otro grupo de personas que no van a creer en el Evangelio, que solamente van a ver el Evangelio, puras palabras escritas en papeles, y no cambiará ni transformará su vida. Porque Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para transformar la vida de Cristo, la vida de la gente a través de Cristo. Por tanto, este comienzo del Evangelio, dice Marcos, Él va a transformar la vida de ustedes. Este comienzo del Evangelio, que es Jesucristo, va a transformar nuestras vidas. Así como Dios creó de la nada, así de la nada Dios está creando una nueva creación en tu vida y en mi vida. El comienzo de todas las cosas está en Dios y en Cristo. Donde Dios, en el principio, al crear los cielos y la tierra, tenía como propósito organizar el mundo que estaba en caos, rehacer otra vez su creación en una forma perfecta para que habitaran hombres y mujeres como Adán y Eva perfectos. Por tanto, Marcos nos dice, Dios a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo, está recreando otra vez su creación. Está recreando al ser humano que vive en el dolor, que vive lejos de Él, que está quebrantado, que está alejado de Dios. Dios está recreando una nueva creación a través del poder del Evangelio en tu vida y en mi vida. Pero ¿cómo Dios va a hacer todas estas cosas? Dice Marcos, en una persona que se llama Jesús. Jesús es el Evangelio. Y así como en el principio Dios no permitió que su creación fuera un caos, Dios tampoco va a permitir que su creación hoy sea un caos. Por eso Dios no permitirá que este mundo termine como está viviendo este mundo, alejado de Dios, quebrantado. Dios ha venido a intervenir en nuestro mundo, en esta creación que es buena, que Él la hizo para que la disfrutáramos, pero a través del pecado la hemos destruido, la hemos dañado, la hemos oscurecido, la hemos confundido. Pero Dios a través de este Evangelio ha venido a traer su luz y a traer luz a cada uno de nosotros. Dios nunca se va a sentar y va a permitir que su creación sea lo que no se es para lo cual Él la creó. Él la creó para su gloria y su honra. Es por eso que los demás evangelios hablan de que Jesús no solamente es Dios, Jesús es hombre. Y eso es lo que dice Marcos. Jesús es hombre. Él te entiende tu dolor. Él entiende tu sufrimiento. Él entiende tus angustias. Él entiende tus enfermedades. Él entiende todo porque Él es un hombre. Pero también es Dios. Él nació en Belén. Él nació de José y María a través del poder del Espíritu Santo. Él tuvo relaciones con sus hermanos. Él tuvo relación con su madre María y José. Es un ser humano. Él estuvo en medio de nosotros. Él sintió hambre. Él sintió sed. Él sintió dolor. Él se sintió angustiado. Él sintió ira. Él sintió deseo de llorar. Él lloró. Él se sintió angustiado. Y Marcos nos presenta una persona tan cerca de nosotros, que ¿qué vamos a hacer con esta persona? Tan cerca de nosotros que es casi igual que nosotros, sin ser como nosotros. Que entiende cada angustia de mi corazón, que entiende cada lucha en mi corazón. Y puedo llegarme a esta persona que Marcos nos presenta, que es Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Marcos no solamente nos dice que Jesús es humano, Jesús es Dios. Es totalmente hombre, pero es totalmente Dios. Y Él lo llama el Hijo de Dios. Cuando Marcos nos llama a nosotros a buscar esta revelación, esta verdad de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos está diciendo entonces que hay una pregunta que hay que respondernos. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es el Evangelio para ti? El Evangelio para nosotros debe ser aquello donde se origina mi fe. El Evangelio para nosotros debe ser aquello donde se origina todas las soluciones a todas las necesidades de mi vida. El Evangelio, por tanto, es lo que realmente suple, llena mi vida, satisface mi vida. Y el Evangelio tiene un nombre, que es Jesús.
Así comienza Marcos diciéndonos el comienzo del evangelio. El comienzo de la buena noticia es un hombre que se llama Jesucristo. Pero no solamente es un hombre, también es Dios. Así que tiene un poder sobrenatural para, así como Él creó la creación, también tiene un poder sobrenatural para crear una nueva creación en nuestras vidas. Y poder responder, no de una forma neutral, sino de una forma decisiva, siempre en cada momento de nuestras vidas, hacia ese que comienza el evangelio anunciándonos Marcos, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabemos que Pablo dice que es el segundo Adán. O sea, lo que Adán no pudo hacer, Dios en Cristo sí lo hizo. Por eso Dios en Cristo sí puede ser nuestra solución. Porque no solamente Él conoce nuestros pecados, Él solucionó nuestros pecados. Adán falló como nuestro representante, pero Jesús como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. No falló, fue obediente en todo y llevó hacia la cruz cada uno de nuestros pecados para que ahora a través de la fe, a través de ese regalo hermoso, podamos responder. Pero no solo responder, que sí creo en ti, como dice Marcos al terminar su evangelio con la gran comisión. Yo quiero seguir a Jesús, estoy deseoso seguir a Jesús. Ya conocí a ese hombre sobrenatural, asombroso, que no ha habido nadie en la creación. No tengo nada más que hacer que rendirme y seguir a Jesús, a llevar el evangelio a toda criatura, a proclamar todas las verdades del evangelio y a ser discípulos a todas las naciones. Hacia ese punto nos lleva el evangelio. Si no terminamos con el evangelio en ese punto de nuestras vidas, no hemos creído el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero también ese evangelio transforma la vida de aquellos que son alcanzados por ese poder. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, si no hubiera sido Dios mismo, tampoco hubiera sido la persona adecuada para morir por nosotros en la cruz, porque se necesitaba alguien perfecto, alguien que ofreciera un sacrificio una vez y para siempre, como dice Hebreo, alguien que se ofreciera perfectamente, que su vida hubiera vivido en santidad, que nunca hubiera cometido pecado para ofrecerse por causa de los pecadores. Jesús es nuestro sacrificio. Es el Cordero que se ofreció por nosotros para darnos entrada a la presencia. Y cuando estamos en su presencia, solamente podemos decidir seguir a Cristo. No tenemos para dónde ir, como dice Pedro. Si tú tienes palabra de vida, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién voy a seguir? ¿A qué hombre? ¿A qué filosofía? ¿A qué sistema filosófico? ¿A qué voy a seguir? Si no solamente en ti hay palabra de vida. Jesús, o Dios a través de Jesús, a través del evangelio nos quiere dar el mejor regalo. El mayor regalo que Dios nos ha dado es el evangelio, es Cristo. Y es un regalo que se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Pablo es un maestro del evangelio. Pablo aplica el evangelio a nuestra finanza. Pablo aplica el evangelio al matrimonio. Pablo aplica el evangelio a la crianza de nuestros hijos. Pablo aplica el evangelio porque el evangelio es Cristo. Y en Él está la solución a todas nuestras necesidades. Marcos, no cabe duda que quiere llegar al corazón de su audiencia, pero también al corazón de nosotros. Pero así como el tiempo de Marcos, nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra evangelio. Jesús es el evangelio. Las buenas noticias es el evangelio. Nos hemos acostumbrado de tal manera que hemos perdido la belleza del evangelio en nuestras vidas. Hemos perdido lo asombroso que es el evangelio en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado tanto al evangelio que ya el evangelio no produce cambio en nuestras vidas. Pero no es el evangelio, es nosotros que realmente hemos perdido esa vitalidad del evangelio en nuestras vidas, esa reverencia al evangelio, ese amor hacia el evangelio, hacia la persona de Jesucristo. Es por eso que usted puede ver personas que hablan del amor de Dios y pueden más tarde estar en los celulares o en las computadoras metidos en la pornografía. Por eso podemos ver personas hablando de la justicia divina de Cristo y por otro lado no estando reconciliados con otras personas. Podemos hablar tanto del evangelio, pero en nuestra vida no vivimos conforme al evangelio.
No somos luz en nuestros trabajos. No honramos a Dios a través de nuestros trabajos. No debamos gloria a Dios en todo lo que hacemos. Es porque hemos perdido la vitalidad del evangelio en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado tanto al evangelio y a la cruz como algo que no tiene ya valor y sentido para nuestras vidas. Pero realmente el evangelio, cuando ha calado en nuestras vidas, cuando ha penetrado en nuestros corazones, el evangelio cada día cobra vida en nuestra vida. Es la única forma en la que podemos ser santificados, es a través del evangelio. Y es por eso que tenemos que aplicarnos el evangelio. Tenemos que ir al evangelio. Tenemos que recordarnos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién es el evangelio? ¿Qué hizo el evangelio? ¿Y qué quiere cambiar el evangelio en mi vida? Por tanto, el evangelio, el comienzo del evangelio, ese evangelio que nos presenta Marcos delante de nosotros, delante de esa audiencia, tiene que transformar mi corazón. Tiene que cambiar mi vida. Por eso muchas veces vemos en nuestras vidas cómo vamos perdiendo el concepto de la adoración a Dios. Vamos perdiendo el concepto de servir a Dios, del concepto de relacionarnos con la gente, de amar a la gente. Porque llegamos al punto en que nos vemos tanto idólatras de nosotros mismos y de la cultura en que vivimos, que ya no adoramos al Dios verdadero. Ese es uno de los peligros que tiene la vida del cristiano, que al pasar de los años olvidamos la eficacia del evangelio, que tiene que ser aplicada día a día a mi corazón. Cada vez que usted mañana se levante, tiene que pensar, ¿qué ha hecho Cristo por mí? Y eso tengo que aplicarlo a mi corazón. Pero muchas veces no nos percatamos y perdemos todo sentido del evangelio en nuestras vidas. Y es por eso que caemos en la idolatría, en adorar seres humanos, en adorar emociones, sentimientos, filosofías, el dinero, la fama, el poder. Comenzamos a llenar nuestros corazones de idolatría porque ya el evangelio ha perdido la eficacia en nosotros. No es el evangelio, es nosotros lo que hemos perdido la eficacia. Marcos continúa hablándonos del evangelio. Y si has perdido la reverencia, si has perdido la gloria de Dios en tu vida, ¿qué vas a hacer con el evangelio? ¿A qué te invita entonces el evangelio cuando has perdido ese primer amor, cuando te ha enfriado tu corazón y ya el evangelio es algo como que va pasando y pasa y no hace nada en nosotros? Pues Marcos continúa y nos lleva entonces hacia el río Jordán, hacia ese lugar en que corrían la gente de Jerusalén, hacia el río Jordán, hacia el desierto, a encontrarse con un hombre muy extraño, un hombre fuera de lo normal de su historia, de su época. Era un hombre que se vestía con pelos de camello, que se ponía un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Eso no era costumbre en el tiempo de Jesús. Por tanto, lo que Dios quiere llamar la atención a través de Marcos a su audiencia y a nosotros, que tenemos que huir. Tenemos que huir de la religiosidad y que Dios abandona nuestra religiosidad. Por eso la gente no iban al templo a encontrarse con los fariseos y los saduceos y los sacerdotes para adorar a Dios. Ellos preferían irse al río Jordán a escuchar la voz de Juan el Bautista, porque ya ellos no habían escuchado más a través de los sacerdotes el arrepentimiento y el perdón de pecados, ya no en un animal, sino en una persona llamada Jesucristo. Y Dios tiene que levantar un hombre fuera de lo normal del sistema religioso, de las obras, de los ritos que hacían los seres humanos en aquella época, principalmente los judíos, para entonces Dios mostrarle que Dios no es un Dios de ritos. Dios es un Dios que provoca un arrepentimiento, un cambio en nuestras vidas. Ese es el evangelio. Provoca un arrepentimiento, un volvernos a Dios y una espalda al mundo y al pecado que habita en el mundo, pero que también habita en mí. Y Juan dice, necesitamos el perdón, no más en un animal, no más en ritos, no más en la religiosidad. Necesitamos el perdón que solamente puede otorgarlo uno que viene después de mí, que es el comienzo del evangelio, que es Jesucristo. Y hay que tener cuidado con la religiosidad nuestra, porque a través de los años nos podemos volver muy religiosos,
Podemos venir a adorar, cantar, danzar, hacer muchas cosas, leer la palabra, orar, hacer ayunos, hacer retiros espirituales. Pero realmente el corazón está igual. El corazón está igual. Y el evangelio no es de normas. El evangelio no es de hacer. El evangelio es transformación, que nos lleva a hacer las obras que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Que no hacemos obras para salvarnos, que no hacemos obras para ganarnos el favor, que no hacemos obras para ganarnos el amor de Dios, sino que a través de su obra en la cruz es que ahora hacemos las obras que a Él le agrada. Ese es el evangelio. Y Él dice, llevándonos al río Jordán, nos recuerda una escritura del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, muy conocido para su audiencia, tal vez poco conocido para nosotros en este tiempo. Y dice Marcos, sucedió como está escrito por el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de que uno grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. No cabe duda que cuando estaba anunciando aquí a través del profeta Isaías, Marcos está recordando a su audiencia la falsa religiosidad que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Que ellos pensaban que adoraban a Dios, que Dios dice, estoy cansado de sus oraciones, que eran los inciensos, ya estoy cansado de las cabras, de los corderos, ya estoy cansado de toda la adoración de ustedes, porque su corazón, como dice después en el 29 Isaías, su corazón está lejos de mí. Ya estoy harto de tus canciones, ya estoy harto de que levantes tus manos, ya estoy harto de que cierres tus ojos, ya estoy harto de que leas la Biblia, ya estoy harto de tanta espiritualidad, porque tu corazón no es transformado por nada de lo que tú haces. Dice el profeta Isaías en el capítulo 29. Sí, con tus labios me canta, con tus labios dices que me ama, con tus labios hablas de la cruz, pero tu corazón, ¿dónde está tu corazón? Está lejos de mí, dice el profeta. Y eso es lo que quiere recordarle Marcos a su audiencia. Y eso es lo que quiere recordarle Juan el Bautista. Podemos hacer muchas cosas espirituales, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Hacia dónde guía mis decisiones? ¿Hacia Cristo o no hacia Cristo? Marcos nos lleva allí al río Jordán para enseñarnos muchas cosas. Número uno, la religiosidad no te lleva a la redención. Solamente hay un redentor que es Cristo. Y ese cambia tu religiosidad. Segundo, porque Dios a través de Marcos menciona la historia, porque estaba también profetizada en Isaías, de Juan el Bautista. Es para hablarnos también de nuestra humildad delante de Dios. El evangelio nos hace humilde. El evangelio destruye nuestro orgullo, nuestra arrogancia, de que somos mejores que los demás, de que soy mejor que mi esposa, que soy mejor que mi esposo, que soy mejor que mi compañero de trabajo, que soy mejor que otras personas. La gracia de Dios destruye nuestro orgullo y nuestra arrogancia y nos hace humildes, porque no merecemos el evangelio, pero Él ha querido revelar el evangelio a nuestras vidas. Y nos pone a este hombre con ropas tan sencillas que yo estoy seguro que ninguno de ustedes se pondrían. Hoy el cristianismo se ha llenado de tanta arrogancia, que invertimos tanto dinero en tantas marcas como Nike. Mike es mi nieto. Nike. Y si mis hijos no se ponen marcas, pues no están en nada. Lo que estamos haciendo es una generación de hombres y mujeres orgullosos por unos trapos que se ponen, y eso es lo que le dan identidad a su cuerpo. Si no es el iPhone 10 o 11 o 12, no sé para dónde va a llegar. Si no es realmente una ropa que sea presentable para ir a la escuela o que no pueda competir con sus compañeros. Eso nos enseña el evangelio. El evangelio nos hace ser humildes, ponernos ropa de Payless, zapatos de Payless.
pantalones del pulguero, de no pagar más de 20 ni 30 dólares en ropa. Nos hace humildes, nos hace sencillos. De tal manera que como Juan, él llamaba la atención a la gente. Porque ese es el propósito de por cual Juan se vestía así. O Dios lo mandó a vestirse así. Para llamar la atención y la contraposición de cómo se vestían los fariseos, los saduceos, con sus túnicas muy elegantes, muy bellas. Incluso se la ponían con el propósito para que si usted lo tocara, que era un pecador, no llegara nunca a tocar su cuerpo. Hasta eso llegaban los fariseos. Pero a veces también nosotros no somos como los fariseos, que nos ponemos todas esas marcas arriba para que no nos toquen, sino para enseñar que mi daddy y my mom is rich. Y trabaja en una factoría. O trabaja haciendo Uber. Bueno, ¿alguien dijo Hialeah? No critiquen Hialeah, hermano. Es la ciudad que está progresando y todo el mundo debe mudarse para Hialeah, porque después se van a quedar sin ella. Déjenme decirle. Vemos entonces que el Evangelio hace al hombre humilde. Y eso es lo que nos quiere enseñar. En una figura que los audiencias podían ver a los fariseos y ver a Juan el Bautista. Y dice, ¿qué contradicción hay entre esta gente y Juan el Bautista? Entonces el comienzo del Evangelio, que es Jesucristo, me hace ser humilde. Me hace ser humilde. Pero realmente si nos damos cuenta, no somos humildes. El orgullo se ve por arriba de nuestra ropa a veces, o en nuestra ropa. Juan nos quiere enseñar a nosotros que eso no es lo fundamental. Es más, Dios separa a Juan de todo ese sistema para mostrarnos que el creyente tiene otra forma de vivir. Una forma que honra a Dios con su humildad. Bueno, a algunos que no les gusta la carne se van a poner contentos con Juan el Bautista. Era vegano. No comía carne. Era langosta, no langosta del mar. Eran unos grillos grandes. Saltamonte. Saltamonte, ¿sabes lo que es? No es langosta. Después dice, Juan el Bautista dice que es humilde y comía langosta. Si yo mismo ahora no puedo comer langosta. No, y claro, yo tampoco. No puedo pagar 15 dólares por una colita así que te dan en el Sedano. No en el de Hialeah, sino que está por aquí cerquita. No era langosta de langosta. Eran unos saltamontes, unos grillos verdes que los freían. Y eso era ya para los que no teníamos dinero para nada. Y la miel ni siquiera venía embotellada. No era de la colmena, era la que aparecía por donde quiera que Juan pudiera encontrar. Y con eso se alimentaba. Hablando de la humildad que lleva el Evangelio. Que el Evangelio no es la ropa, es el corazón humilde delante de Dios. Lo que trata de poner imágenes que impacten el corazón de esa audiencia. No es la ropa, pone la ropa como una imagen para impactar a su audiencia y para impactarnos a nosotros. Que la humildad no está por afuera, está en el corazón. Y el Evangelio nos hace a nosotros humildes. Lo otro que vemos también en todo este movimiento de la gente yendo desde Jerusalén hasta el Jordán, cruzando por el desierto y llegando al desierto, es como nosotros tenemos que huir también. Tenemos que huir de aquello que está vacío, de aquello donde usted no puede encontrar esperanza. De aquello donde usted no puede nunca encontrar la solución a sus problemas. Por eso la gente decía, prefiero irme al río Jordán, pasar calor con Juan el Bautista, que meterme en el templo con estos sinvergüenzas, que lo que hacen nada más que es llevarnos nuestro dinero, decir que somos perdonados por ese cordero, y sin embargo ellos viven como vivimos nosotros. Prefiero escuchar un mensaje que provoque en mi vida un cambio, porque yo voy día tras día al templo y ofrezco mi sacrificio y ofrezco mis diezmos, pero salgo igual. Porque falta una persona. Y Marco dice, es Jesucristo. Por eso van al templo y salen vacíos. Porque solamente Jesucristo puede cambiar nuestras vidas. Hay algo hermoso dentro de este pasaje y es la necesidad tan profunda que tenía la gente del tiempo de Marco, del tiempo de Jesús, de confesar sus pecados. ¿Usted ha confesado sus pecados en esta semana? Honestamente.
Había una gran necesidad. Por eso la gente iba a donde estaba Juan para abrir su corazón y decirle a Dios lo que he hecho malo públicamente. No es que Juan le dijo, ven, vamos a meternos un cuartico aquí. Bueno, no sé qué cuartico. Vamos a meternos bajo el agua para que nadie nos oiga. Y confiésame, ¿qué hiciste? No, abiertamente iban al Jordán y abrían su corazón delante de la comunidad para buscar lo que más necesitaba el ser humano del tiempo de Juan y del tiempo de hoy, que no lo puede dar nadie, es el perdón de nuestros pecados. Solamente lo puede ofrecer Jesús. Juan mismo le dice, yo no soy el que puede perdonarlos a ustedes, yo no puedo limpiarlo, esto es agua. Y bastante mal oliente tenía que haber sido el agua del Jordán, porque estaba hasta contaminada. Yo no puedo limpiar, yo no soy la solución para ustedes. Nosotros no somos soluciones para nosotros mismos. La única solución para nosotros se llama Jesucristo. Ese Cordero que puede sí limpiarnos de todo pecado. Marcos nos enseña entonces que podemos hacer muchas cosas. Podemos tener mucho conocimiento bíblico. Podemos tener muchos hábitos espirituales, pero realmente no amar a Dios y no adorar a nuestro Señor. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, controla nuestras vidas, gobierna nuestra vida, dirige nuestras vidas, cambia totalmente la dirección de nuestras vidas. Ese es el poder que tiene el Evangelio en nosotros. No es un sistema vacío. El Evangelio no es una filosofía vacía. El Evangelio es poder, dice Pablo, para cambiar tu forma de vivir y mi forma de vivir. No existe una vida cristiana sin Cristo. Pero tampoco no existe una vida cristiana sin transformación. No existe. Y Marco es radical. No lo digo yo, lo dice Dios a través de Marco. No existe la vida cristiana sin Cristo. Y no existe Cristo en nosotros si Cristo no transforma nuestras vidas. Así de radical es el Evangelio. El Evangelio cambia nuestros hábitos. El Evangelio cambia nuestra forma de pensar porque ha regenerado un nuevo corazón. Ha transformado mi corazón y ahora mi corazón está dispuesto para Dios. Toda la gente dice que corrían a Judea y de la ciudad de Jerusalén y acudían a Juan y confesaban sus pecados y allí Juan los bautizaba. Marcos dice, este llamado de Juan no nos dejaba a ellos estar neutrales. El Evangelio es tan maravilloso. El Evangelio es la palabra encarnada, que se encarna en nosotros, que se vive en nosotros y se refleja en nosotros. Ese es el Evangelio. Por eso Juan dice, yo no puedo cambiar la vida de ustedes. No pretenda cambiar la vida de sus hijos. No pretenda cambiar la vida de ningún ser humano. Usted no puede, si Juan tampoco lo pudo hacer. Marcos nos pone entonces entre esa disyuntiva que diariamente tenemos que estar. Si este Jesús es una historia real, si este Jesús realmente pisó sus pies, si realmente este Jesús se ha manifestado en tu vida, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y es el momento, dice Marcos a su audiencia, es el momento de Jesús en tu vida. Es el momento en que tienes que decidir a favor de Él. O lo sirves o decides no servirlo. O decides amarlo o decides no amarlo nunca. Marco pone a su audiencia frente a esta única persona que solamente podemos tomar dos decisiones. O creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que Él es el Salvador que cambia, que transforma totalmente mi vida y mis situaciones. O solamente es una historia más de la historia de un buen hombre. ¿Qué puede ser que ame? ¿Qué puede ser que perdone? ¿Qué puede ser que haya ido a la cruz supuestamente por mí? Pero no es un hombre que tiene poder para cambiar y transformar mi vida. Y hay personas que ven así a Jesús, aún en la iglesia y fuera de la iglesia.
es un buen personaje, es una buena persona, pero no provoca cambio en nosotros. Marcos nos enseña entonces que Jesús, así como colocó a Juan el Bautista en su lugar correcto, el Evangelio también nos coloca a nosotros en el lugar correcto. No estamos por encima de Jesús. Marcos nos dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Algo de la cultura, cuando el dueño llegaba a su casa, el criado, el más siervo de todos ellos, el más esclavo de los esclavos, tenía que venir, lavar sus pies, quitar toda la suciedad de sus pies y limpiarle sus pies para que el amo entrara a su casa y se sintiera cómodo. Pablo dice, Juan, yo no soy digno ni siquiera ser el más humilde, ni el más siervo de los siervos, ni el más esclavo de los esclavos, para desatar siquiera las sandalias de él. No soy digno, pero por su gracia, Él me ha escogido a mí para ser el que prepare el camino de aquel que sí está por encima de mí. El Evangelio nos coloca por abajo de Jesús. Él es el primer lugar en nuestras vidas. Él es el único lugar en nuestra vida, como dice la canción. Es el único lugar donde yo puedo entrar y encontrarme con una persona que se llama Jesús. El Evangelio nunca me deja ser superior a Jesús ni superior a nadie, porque el Evangelio siempre me coloca en el lugar que yo tengo que estar. Un hombre, una mujer desesperado de esa gracia cotidiana en mi vida. Eso provoca el Evangelio. Y Juan nos enseña a nosotros que usted ni yo podemos ocupar el lugar de Cristo. No sea redentor de la gente, no sea redentor de esta cultura, como muchos quieren redimir la cultura a través de nuestra propia cultura. Nosotros no somos redentores, nosotros no somos salvadores de gente, ni somos Superman ni Batman. Nosotros somos hombres depravados, caídos, destituidos de la gloria de Dios, que necesitamos que un día se encuentre alguien con nosotros que se llama Jesús. Que si Él no se encuentra, estamos perdidos totalmente. Y eso es lo que dice Marcos. El comienzo del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este pasaje nos introduce entonces a todo el Evangelio, a todo lo que Marcos nos va a comenzar a narrar y amplificar durante estos capítulos. Y Marcos comienza diciendo, el Evangelio es como un cuchillo. Cuando penetra, Él tiene que dividir. Unos que creen y otros no creerán. El que cree es por la gracia. No porque es bueno, no porque tiene la libertad para escoger a Dios. Es porque Dios lo escogió desde antes de la creación del mundo. Pero a ese que predestinó, lo conoció, y al que conoció lo llamó, y al que llamó lo justificó, y al que lo justificó lo glorificó. De principio a fin es una obra de Dios, pero nos lleva a la glorificación, que Pablo lo usa simultáneamente con santificación. Por tanto, el Evangelio, ¿a dónde me lleva? A destruir el pecado en mí. El Evangelio es una punta de lanza que destruye el pecado en mí y comienza a verse en mí un hombre nuevo, una mujer nueva, hecha a la imagen de Cristo. El Evangelio provoca a mí no imitar a Michael Jackson, no imitar a Nebron, no imitar a ningún artista, ni ser como ellos. El Evangelio termina llevándome a ser como una persona. Y solamente tiene un nombre. No es Nebrón. Lebrón. Gracias. Pues bueno, ya lo bauticé con Negrón. Él me conoce, toma, él sabe que es con él. No es para imitarlo a él. No es para imitar a Freud, al más grande de los psicólogos. El Evangelio me lleva a imitar a una persona, a Jesucristo. Esa es mi meta. O esa es la meta del Evangelio. Que yo sea como Jesús, que es el Evangelio. Que encarne a Cristo en mi vida a través del nuevo nacimiento.
Cuando piensas en este mundo, cuando te preguntas cosas de este mundo, cuando te cuestionas tú mismo cosas que suceden en tu vida, cuando ves el engaño, la traición, el dolor, el sufrimiento, cuando ves que estamos viviendo en un mundo caído, un mundo roto, un mundo corrompido, ¿hacia dónde pones tu esperanza? Nos dice Marco. En las túnicas, en los trapos que se ponían los fariseos, en la religiosidad que había en los templos, en el templo de Jerusalén, o tú pones tu esperanza en el Hijo de Dios. El Evangelio provoca entonces una necesidad constante de entregarnos al Evangelio. De cada mañana cuando nos levantamos, poder decirle, Señor, necesito entregarme al poder del Evangelio. Hoy, Señor, necesito que cambies mi vida. Hoy no quiero ser como ayer, Señor. El Evangelio me lleva a ese punto cada mañana a preguntarme, oh Dios, ¿qué necesita el Evangelio cambiar en mi vida? Yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero andar como tú, Jesús. Pero necesito, Jesús, que ese Evangelio que eres tú se aplique en esta mañana, en este nuevo día en mi vida. Y hoy pueda, donde quiera que vaya, reflejar el Evangelio. Y que me recuerde el Espíritu Santo que en cada lugar tengo que aplicar el Evangelio a mi vida. Aún en mi hablar, en mi pensar, en mi entrada, en mi salida, donde voy, donde me meto. El Evangelio debe ser recordado en nuestras vidas. Quiero terminar con una nota. ¿Has perdido la belleza del Evangelio? Ya no, el Evangelio no es tan asombroso cuando al principio. Ya no te impacta el amor derramado en la cruz. Entonces necesitas recordarte el Evangelio. El comienzo del Evangelio es una persona, es Jesucristo. Y eso es lo que Marco quiere que su audiencia celebre. Y eso es lo que queremos celebrar. Y terminar con esta nota celebrativa que está Juan allí en el Jordán, celebrando que pronto se levantará uno más grande que él, que traerá un poder más grande que el que él pudiera tener, que mostraría no solamente que el agua puede limpiar, sino que vendría el Espíritu Santo a ser derramado en el corazón de cada uno de sus hijos. Que esa agua que simbolizaba el lavamiento de los pecados, que una vez más tendrían que volver a lavarse cada fin de semana para entrar en el día de reposo, un día esa agua sería el poder del Espíritu Santo, que estaría en nosotros limpiándonos constantemente para llevarnos al poder del Evangelio. Jesús nos desafía a nosotros a través del Evangelio. Más que abrigar conocimientos bíblicos, más que abrigar sistemas religiosos en nuestras vidas, Marco nos invita, Dios nos invita a un estilo de acuerdo al Evangelio. Un estilo de vida, de pensamiento, de decisiones, de actitudes que debe ser vista en cada momento de nuestras vidas. Ese es el comienzo del Evangelio. Una vida nueva en Cristo.